La autoridad apostólica, diga, la autoridad, las armas de nuestras milicias y la medida de la regla de Dios. Vamos a hablar de estas tres cosas, muy rápido las vamos a hablar. De la autoridad apostólica, de las armas de nuestra milicia y de la regla de la medida de Dios. Porque esto es lo que dice la palabra del Señor. En 2 Corintios 13:10 Pablo dice, parafraseando, os escribo esto conforme a la autoridad que el Señor me ha dado. Diga, Dios le había dado autoridad al apóstol Pablo. ¿Quién le dio esa autoridad al apóstol Pablo? ¿Quién? Dios. ¿Por qué Pablo habla? Ahora la pregunta, ¿no sabían acaso la iglesia en Corintio y las demás iglesias que Pablo era un apóstol? ¿No sabían los hermanos, los ancianos, que Pablo era un hombre que Dios había puesto en el ministerio y que este hombre tenía autoridad de Dios para dicho ministerio? ¿Es correcto hablar esto y decir tengo autoridad? ¿Por qué Pablo lo dice? ¿Por qué Pablo habla de esa autoridad que todos sabían? Porque todos sabían que Pablo tenía autoridad y que Dios lo había puesto como autoridad en las iglesias. Amén. Porque Pablo tenía que vindicar, defender su apostolado. Porque Pablo tenía que volver a repetir y decir, en otras palabras, yo soy el apóstol, pero yo estoy aquí con la autoridad que Dios me dio. Yo no me puse por mi fuerza, ni impuse mi autoridad, sino que Dios me dio esta autoridad y yo estoy acá como apóstol porque Dios me colocó en este lugar. ¿Por qué Pablo tiene que hacer eso si todos lo sabían? ¿Por qué Pablo tiene que repetir esto? ¿Sabe por qué? Porque en la iglesia de Corintio había una situación ambigua y confusa. Había mucha confusión. Diga, había mucha confusión. Y a veces nosotros, aunque venimos a la iglesia, tenemos palabra, tenemos enseñanza, tenemos liberación, tenemos milagro. A veces hay muchos creyentes que están confundidos. Y en un momento viene la confusión, llena su mente, sus corazones, a pesar de todo lo que recibimos. Y usted dice, ¿cómo anda? Y acá ando un poco luchado, un poco confundido, un poco turbado, muchas cosas vienen a mi cabeza. Pero usted dice, pero que usted no recibió la palabra el domingo, no recibió el estudio, no recibió liberación. Hay muchos creyentes que están así. Y yo digo, y eso que estamos en un lugar donde hay ministración, ¿qué sería si no hubiera ministración? ¿Qué sería si no hubiera palabra? Si no oraríamos por nadie y diríamos una palabra, bueno, chao, nos vamos. ¿Qué sería entonces? ¿Cómo estarían algunos? Porque aún habiendo todo esto, muchas veces hay muchos que todavía están en confusión. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué era lo que estaba trayendo confusión a la iglesia en Corintio? Porque cuando hay confusión en nuestra mente, hay algo que lo está produciendo. Hay algo. Un creyente no puede estar confundido ni luchado en su mente. Hay algo que está produciendo eso. Diga, hay algo. En la iglesia de Corintios, ¿sabe qué eran? Decirle al que está a tu lado, eran los falsos apóstoles, los falsos profetas, las falsas enseñanzas que estaban trayendo estas personas. Estaban, gloria al Señor, distrayendo a los creyentes. Pero usted tal vez me diga, no es mi caso. Porque yo escucho las prédicas de IDEC, de Padre Naciones, yo ya no escucho más
otras prédicas, no escucho otro falso profeta. Tal vez antes sí, pastor, tal vez esto no es para mí hoy, porque yo antes sí escuchaba todo, era una mezcla, escuchaba el otro, pero ahora ya no. Pero a veces no hace falta que escuchemos a otro, a veces escuchamos nuestra propia mente, nuestros propios pensamientos que son falsos profetas, nuestras propias razones y entendimientos y cosas que vienen a nuestra cabeza para crearnos la confusión, para recibir una palabra y tal vez en nuestra mente decir, ¿será que es así? Para recibir una revelación de algo que Dios muestra y que nosotros no conocemos, pero Dios está revelando algo que está sucediendo espiritualmente, de algo que nos están haciendo o de algo que sucedió que nosotros no conocemos, y viene a nuestra mente, pero será así, pero puede ser tan así. Pero puede ser que haya tanta brujería, tantas maldiciones, pero puede ser. ¿No será que ya, me parece que ya se están pasando? Siempre hay brujería. Hay gente que le da lugar a su mente, a sus pensamientos, para crear confusión a lo que Dios nos está dando, a lo que Dios está revelando, a lo que Dios está mostrando. Y esto sucedía. Y entonces los creyentes escuchaban al apóstol Pablo y escuchaban los falsos profetas, y esas palabras que estos falsos los distraían. Y usted sabe, hermana Lorena, que maneja, que los que manejan no se pueden distraer. Un segundo que vos te distraigas, que estés mirando ahí, un segundo puede venir un auto y te puede chocar, un segundo podés chocarte algo. Una distracción puede producir una fatalidad, puede producir un accidente. La mayoría de los accidentes automovilísticos son por distracción, o porque se durmió, o porque se distrajeron un segundo, y sucede lo que sucede. ¿Están de acuerdo conmigo? Y espiritualmente diga, no me puedo distraer. A veces nos distraemos con la preocupación, la angustia, dándole lugar a la carne, dándole lugar al enojo. Y si vos estás enojado por algo y pasás un periodo enojado, un día, la Biblia dice que no se ponga el sol sobre vuestro enojo, es decir, no estés todo el día enojado. ¿Y qué pasa en ese periodo de enojo o en ese tiempo de tristeza? Ahí viene la confusión, ahí viene el engaño, ahí viene la desviación de la verdad de Dios en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? La distracción por las cosas materiales, la distracción por el trabajo. Y no estoy diciendo que no trabaje, pero hay que tener cuidado, porque a veces el tanto trabajo. ¿Por qué? Porque hay personas que trabajan, pero cuando van a su casa siguen trabajando, su mente sigue trabajando. Dejó de trabajar, pero llega a su casa y dice, a ver, yo tengo que pagar esto, tengo que hacer. Todavía sigue trabajando. Hay que tener cuidado con la distracción. Por eso dijo un hermano, mejor no trabajo, así no me distraigo, así el enemigo no me toma nada, dice. Ese es otro caso aparte. Entonces, en Corintio, los corintios estaban siendo apartados de las enseñanzas fundamentales que los apóstoles estaban dando, del mensaje verdadero. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Estaban siendo distraídos. Y yo no quiero ser distraído por nada. Muy similar a la situación que hoy escuchamos de la palabra que la pastora nos dio. Lo que ellos estaban por hacer, una alianza. ¿Me van siguiendo? Entonces, lo primero que sabemos es que Pablo tenía autoridad. Porque esta autoridad viene de Dios. La autoridad suprema es Dios.
Dios es la autoridad suprema. Toda autoridad tiene inicio ¿en quién? En Dios. Y Dios como autoridad, Él tiene potestad. Diga, Dios tiene autoridad y tiene potestad. Es decir, Él tiene autoridad y Él tiene poder. Y como Él tiene autoridad y tiene poder, Él puede hacer lo que Él quiere y como Él quiere y de la manera que Él quiera. Y nadie puede decir, no, Dios, vos tenés que hacer así. Él tiene autoridad y tiene poder para hacer todas las cosas. Romanos capítulo 9, verso 21, donde dice la palabra, Romanos 9, 21, ¿o no tiene potestad el alfarero sobre el barro para hacer de la misma masa un vaso para honra y otro para deshonra? O que si Dios, queriendo mostrar su ira y hacer notorio su poder, soportó con paciencia, con mucha paciencia, los vasos de ira preparados para destrucción. Dios tiene poder de hacer un vaso para honra y otro para deshonra. Y nadie puede decir, Dios, no hagas esto, porque Él es todopoderoso. Pero a nosotros Dios nos eligió para vasos de honra. Dios nos eligió, aleluya, para vasos, porque un vaso es para colocar un contenido. Usted no puede con un vaso de agua lavarse la cara ni las manos. Necesitaría un recipiente más grande. Pero un vaso, una copa, es para colocar un contenido para tomar. ¿Me van siguiendo? Y Dios nos ha hecho vaso para contenerlo a Él, para llenarnos de Él, para que su gloria y su presencia estén en nosotros. Entonces, si yo soy un vaso de Dios, no puedo estar lleno de otras cosas. Porque yo soy un vaso exclusivo. Los reyes en el antiguo tiempo usaban copas. Y esas copas le llevaban al copero con un vino especial. Eran copas especiales para el vino del rey. Y no se podía poner otra cosa que el vino que el rey usaba. Eran copas exclusivas para solamente colocar eso. Nosotros somos vasos, diga, soy vaso para Dios. Y no puedo estar lleno de confusión. No puedo estar lleno de cosas que no sirven. Amén. Entonces, somos esos vasos para contener a Dios y expresar a Dios en nuestra vida. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios en su autoridad, en su poder, Dios tiene poder de hacer como Él quiere. Y Pablo dice en 2 de Corintios, vamos a 2 de Corintios, volvemos de vuelta, capítulo 10, versículo 8. 2 de Corintios 18. Porque aunque me glorié algo, más todavía de nuestra autoridad, la cual el Señor nos dio para edificación y no para vuestra destrucción, no me avergonzaré. Amén. Esa autoridad que Pablo tenía, esa autoridad espiritual que Dios le dio a Pablo, no es para usarla de cualquier manera, sino de acuerdo a su palabra y a su voluntad. No es que yo como pastor tengo autoridad y porque yo tengo autoridad voy a hacer las cosas a mi manera. Voy a levantar a alguien, porque me dicen, porque yo soy el pastor. Sí, yo soy el pastor. Pero esa autoridad corresponde a su autoridad y a su deseo y a su voluntad. Porque si yo tengo esa autoridad y la uso de cualquier manera, entonces no estoy siendo un siervo, estoy siendo un dictador. Un dictador, ¿qué es un dictador? Es alguien que tiene autoridad y que usa esa autoridad de una manera equivocada. Entonces Pablo dice, yo tengo esta autoridad. Pero esta autoridad no es para destruir, es una autoridad que está dirigida en la voluntad del Señor. Entonces los siervos tenemos autoridad, pero esa autoridad se tiene que usar dentro del orden.
bíblico. Fuera de ese orden es autoritarismo, es carnalidad. Y Dios no quiere eso. Si nosotros predicamos algo que no es bíblico, entonces no estamos saliendo de esa autoridad. Entonces, autoridad, tener autoridad no significa que yo pueda hacer lo que yo quiera. Esa autoridad que Dios me concede, ese poder, es para usarlo dentro de los límites divinos y del orden divino. Si usted es un obrero que sirve al Señor, se le ha concedido una clase de autoridad para hacer algo. Usted use dentro de ese orden. Porque hay hermanos que se le da algo y se le sube el humo y ya enseguida... No. Estamos equivocados. No es así. No es de esa manera. Sirva humildemente. Porque esa autoridad tiene una restricción. ¿Cuántos dicen amén? Entonces Dios es, digamos, para que entendamos, Dios es la autoridad directa de todo hombre. Nuestra autoridad es Dios. ¿Está de acuerdo conmigo? Y todas las demás autoridades que Dios pone son indirectas de Dios, de parte de Dios. Pero nuestra autoridad directa es Dios. Amén. Autoridades delegadas, autoridades designadas, son establecidas por Dios. Amén. Ahora, yo para poder someterme a una autoridad delegada, ¿qué es una autoridad delegada o una autoridad asignada? Pablo tenía una autoridad asignada. Dios le había asignado esta autoridad. Y los creyentes en Corintios debían de obedecer a Pablo y someterse a lo que Pablo estaba enseñando. Porque Dios le había dado esa autoridad. Esa autoridad que Dios le había dado a Pablo era de Dios. Era una autoridad designada. Y los creyentes debían de obedecer. Diga, tengo que obedecer. Ahora, ¿cuándo yo puedo obedecer a una autoridad designada por Dios? ¿Cómo es que yo puedo ser obediente a una autoridad que Dios ha establecido? La única manera que yo puedo es cuando yo tengo un encuentro con la autoridad de Dios. Si yo no tengo porque muchos han tenido un encuentro de sanidad, han tenido un encuentro de liberación, han tenido un encuentro con Dios, han sido bautizados. Pero pocos creyentes se han encontrado, han tenido un encuentro con la autoridad de Dios. Y por eso no se pueden someter, y por eso les cuesta obedecer, y por eso les cuesta sujetarse, porque no han tenido un encuentro. Hasta pastores y ministros no han tenido un encuentro con esa autoridad divina, un encuentro. Amén. Gloria al nombre del Señor. Mateo 28, 18, Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Señor dijo: toda potestad me ha sido dada, aquí en los cielos, aquí en la tierra y también en los cielos. Hebreos capítulo 13, versículo 17, el apóstol dice: obedeced a vuestros pastores. Y sujetaos a ellos, 13:17, porque ellos velan por vuestras almas, como quienes han de dar cuenta, para que lo hagan con alegría y no quejándose, porque esto no es provechoso. No es provechoso que un pastor se queje porque la oveja no es obediente. Esto no trae provecho ni al ministro ni a la persona. Si usted es una persona obediente, el pastor dice: gracias, Padre, por mi hermano. Gracias por tu hija, Padre, que se está esforzando. Bendícelo, Padre. Señor, ayúdale, Padre. Oh, que pueda seguir obedeciendo, no a mí, sino a tu palabra.
Pero cuando nos encontramos con un creyente desobediente, ay Señor, ya le he hablado, Señor, le he enseñado, no, ya no sé qué hacer, Señor. Y entonces es como que eso puede traer una clase de queja o de cansancio, de fastidio en el siervo, porque esa oveja no obedece. Le habló, le enseñó, le dijo, pero la persona no toma esa orden que Dios le está dando. ¿Me van siguiendo? Dios no solamente quiere que nos sometamos a Él, sino también a las autoridades que Él ha puesto. Porque este es el orden establecido en su palabra. Conocer esa autoridad es una revelación en nuestro interior. No es simplemente una enseñanza. Y en Hechos capítulo 22, no vamos a leerlo, el apóstol Pablo cuenta que él tuvo un encuentro con esa autoridad. Pablo iba para prender, iba para meter preso a todos los cristianos, a todos los que invocaban el nombre del Señor. Y él se encontró con el Señor, él tuvo un encuentro tan fuerte y le dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y desde ese día que Pablo tuvo un encuentro con la autoridad, con el propio Señor, él se sometió voluntariamente a la voluntad de Dios. Él se entregó y dijo: Señor, ¿qué quiere que yo haga? Acá estoy. Y se convirtió en un siervo del Señor, porque él tuvo un encuentro con la autoridad. Nadie tuvo que decirle a Pablo: mira, Pablo, ahora tenés que hacer esto. No, porque ese encuentro con la autoridad, con el propio Dios, cambió su vida para entregarse y disponerse a la voluntad del Señor. Entonces, cuando nosotros vemos creyentes que les cuesta obedecer, que les cuesta someterse, es que nunca no han tenido ese encuentro que tuvo Saulo. No han tenido esa experiencia de ser subyugado, de ser sometido a la voluntad del Señor. No han tenido, gloria al Señor, no han tenido esa experiencia en su vida que marque como le marcó a Pablo, que Pablo iba para un lado y de repente cambió de rumbo, le dejó de perseguir a los cristianos y se convirtió en un perseguido, se convirtió en un hijo de Dios. ¿Qué fue? ¿Qué fue que Saulo, que Pablo cambiara tan rotundamente y de tan arrogante y de tan terrible, se transformara en alguien tan obediente? El encuentro que tuvo con la autoridad divina. Entonces hoy vemos que muchos creyentes no han tenido este encuentro con la autoridad de Cristo para someterse. Amén. Gloria al nombre del Señor. Todos debemos tener un encuentro con esta autoridad y ser restringidos como fue Pablo. Pablo fue restringido por el Señor. Él iba como un caballo desbocado. Él iba para matar a los creyentes, hacer cualquier cosa, pero cuando él tuvo un encuentro verdaderamente con el Señor y con su autoridad, él fue restringido. El creyente tiene que ser restringido. El creyente tiene que ser sometido. El creyente tiene que ser sujetado por la voluntad divina. Pero eso no sucede muchas veces. ¿Por qué? Porque no han tenido un encuentro con la autoridad. Decir: Señor, yo quiero tener un encuentro y quiero tener un cambio real y verdadero. Ahora vamos rápidamente a 2 de Corintios capítulo 10. Para que veamos lo que le sucede a la persona que no tiene un encuentro con la autoridad, que no ha sido restringido, que no ha sido sometido. 2 de Corintios 10, versos 4 y 5 dice que las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para derribar fortaleza. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿No dice así? Que dice: las armas
de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortaleza. Verso 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Este es el principio, diga, el principio de la guerra espiritual. ¿Qué es la guerra espiritual? Bueno, echar fuera demonios, ato al hombre fuerte, ato a este demonio, echo fuera este, echo fuera el otro. Pero el primer principio rector de la guerra espiritual, ¿sabe cuál es? Es abandonar. Porque las armas de nuestra milicia no son ¿qué? Entonces, el primer principio de la guerra espiritual es, diga, abandonar las armas carnales, lo que es de la carne. Si vamos a hacer guerra espiritual, tenemos que esas armas carnales tirarlas, sacarlas. Porque la guerra es espiritual. Las armas no son carnales. Efesios 6:12 dice que no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra huestes y potestades. Entonces, la lucha es espiritual. Diga, la lucha es espiritual. Pregúntale al que está a tu lado, ¿qué arma estás usando? Las armas no deberían ser carnales. Porque las armas espirituales son poderosas en Dios, como dice el verso siguiente. Dice que son poderosas en Dios, en verso 4, para la destrucción de fortaleza. Es decir, que la única manera que nosotros podemos destruir las fortalezas espirituales es con las armas carnales. Perdón, con las armas espirituales. Y que con las armas carnales no podemos destruir nada. Diga, con las armas carnales no puedo hacer nada. Entonces, tenemos un hijo rebelde que no quiere buscar a Dios. Tenemos a alguien, entonces usted le dice, pero hijo, por favor, yo te aconsejo que busques a Dios, que vengas a la iglesia. No quiero saber nada. Pero bueno, vamos a la iglesia. Si vos venís a la iglesia, yo te hago un postre. Tratamos de usar armas carnales. Cuando hay un espíritu, cuando hay un demonio que está tomando la vida de ese hijo, que no quiere, que está rebelde. Estrategias humanas. Vamos a derribar esa fortaleza en esa persona. No vamos a hacer nada. A veces complicamos más las cosas. Entonces, hay muchas armas carnales. Ahí está el hermanito, pues tengo mi amigo y ando invitándolo todo. Y se van metiendo en todos los lugares donde hay demonios. ¿Por qué no oráis? ¿Por qué no mirás el mundo espiritual? Y entendés que hay un mundo espiritual. Que hay una lucha espiritual, que el enemigo está atacando, que el enemigo ha colocado fortalezas. ¿Y qué fortaleza ha colocado en muchas personas? La ha atado de pies y de manos. Hay ataduras espirituales. Diga, hay ataduras espirituales. Hay cadenas espirituales que son muy grandes, esas cadenas, que nosotros no las vamos a poder derribar con una palabrita y que le digo y que bueno, y que no le hace cosquilla a ese demonio, a esa atadura. La única manera que nosotros podemos destruir es usando las armas espirituales. Porque ellas son las poderosas, dice que son para destruir estas fortalezas, estas fuerzas que atan, que gobiernan. ¿Me van siguiendo? Pero bueno, hago un poco de guerra espiritual y después trato yo con mi carne de convencer. Hago un poco y no sirve de nada. Si usted hace eso, no está haciendo nada, está haciendo todo mal. ¿Me van siguiendo? ¿Y para qué le hablo esto? Para que comience a hacer bien las cosas.
Las armas tienen que ser espirituales y poderosas en Dios. ¿Y qué es lo que el diablo usa? Dice, derribando, verso 5, todo argumento. Amén. Y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios. ¿Cuántos dicen amén? El diablo pone argumento. Diga, pone argumento. ¿Sabe lo que es un argumento? Es un razonamiento. Diga, un razonamiento. Es un pensamiento. Es una idea. Amén. ¿Y a dónde pone ese argumento? ¿Dónde hay que derribar? ¿Dónde lo pone? En la mente, diga. En la mente el diablo pone argumento, razonamiento, pensamiento. Y estos pensamientos que el diablo pone en la mente son las fortalezas del diablo. Son las fortalezas diabólicas que pone en la mente de quién. Ahí quiero ir ahora a este punto. Es decir, que el diablo pone pensamientos en la mente y esos pensamientos son fuertes, son fortaleza. Y que ese pensamiento usted no lo va a derribar, pero mirá, no lo va a convencer. ¿En quién pone los pensamientos? ¿En qué mente? En las personas que no quieren obedecer a Dios. Si hay un creyente que no está obedeciendo, que no, a mí no me digan nada, porque a mí que no me digan, porque si me dicen algo, yo no vengo más. Bueno, ese creyente tiene fortaleza. En los creyentes desobedientes, en los creyentes que se enojan, el diablo coloca fortaleza en la mente, coloca pensamiento. ¿Me van siguiendo? Esta fortaleza que el adversario coloca en la mente de quienes no quieren obedecer a Dios totalmente. Y por eso a veces predicamos y exhortamos y enseñamos y parece que y cuando nos damos cuenta hay hermanos que siguen en lo mismo. No cambian, porque el diablo levantó fortaleza en su mente. Hay fortalezas espirituales que parece que el hermano va a agarrar y de repente no es lo mismo. Y por medio de la guerra espiritual, por eso vio que hay hermanos que usted le hablan, no, pero pastor, lo que pasa que usted no entiende es que está lleno de cuestionamientos, está lleno de ideas, que eso levanta al diablo, que eso levanta a Satanás. Y entonces necesitamos usar las armas espirituales para derribar esos pensamientos. Porque esos pensamientos que el diablo levanta no te van a dejar obedecer a Dios. ¿Me entiendes? Ese pensamiento diabólico que dice la palabra, no, pero no es así. Me parece que no es así. Me parece que el pastor, no, fue muy duro. Me parece que fue muy dura la exhortación. Pero el pastor te exhortó lo que dice la Biblia. Entonces, ¿vos de dónde sacás ese pensamiento que te parece que fue muy dura en la palabra? De la fortaleza que el diablo levantó en tu mente. No, pero no, porque el pastor me tiene que llamar, sí, pero esos son algunos casos. También dice la Biblia, repréndelo públicamente para que los demás teman y también se corrija. Entonces, cuando se llama a una persona, es en algún caso y en otros casos son otros casos. Hay que saber. Entonces, ¿qué es lo que nos hace, aleluya, que pensar contrario a lo que estamos recibiendo? Son las fortalezas que el diablo tiene en la mente del creyente. A veces podemos pensar que esas fortalezas están en ese hijo rebelde, en ese apartado, en aquel que no quiere venir a la iglesia. Pero a veces están muchos creyentes, hay fortalezas espirituales. Y hoy Dios nos quiere dar esas armas para derribar. Por medio, capítulo 10, 2 de Corintios 10:5, derribando todo pensamiento, todo argumento
y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Ahí queda claro que esas fortalezas están en la mente. ¿Dónde están esas fortalezas? Dice, derribando todo al argumento, diga, pensamiento y altivez. Altivez que se levanta. La altivez, ¿sabe lo que es la altivez? Diga, son pensamientos arrogantes. A mí que no me diga esto, porque si el pastor, yo me voy, pero si me llega a decir eso, ¿qué hace que nos enojemos ante la palabra exhortativa? La altivez que hay en la mente. Pero no puede ser así. Y nosotros mismos en nuestra mente nos enojamos. Eso tiene que ser derribado. Cuando somos confrontados nos enojamos. Eso se encuentra en la mente reprobada. Pero Dios quiere en esta mañana derribar. Dios quiere derribar. Estas tienen que ser derribadas por las armas espirituales, para que venga el conocimiento divino, para que en vez de yo estar lleno de pensamientos míos, yo quiero tener el conocimiento divino. Aleluya, quiero tener el entendimiento de Dios. No quiero tener una mente reprobada, no quiero tener una mente rebelde, ni mucho menos altiva. Quiero tener una mente llena del conocimiento de Dios. Quiero tener la sabiduría divina. Quiero que mi mente, aleluya, esté de acuerdo a su mente, a sus razones. Entonces, la meta de la lucha espiritual y de la guerra espiritual no es simplemente atar la macumbería, la brujería, sino es derribar en nuestra mente toda esa fortaleza que el diablo ha levantado. La guerra espiritual no es solamente echar fuera demonios, echar fuera brujería. Eso es algo que Dios hace, pero la meta nuestra es derribar todos esos pensamientos diabólicos que el diablo ha puesto muchos años. Hay gente que viene con toda esa fuerza, tiene años en su mente, pero si vos usas las armas espirituales, se van a derribar toda esa fortaleza en tu mente. No importa cuántos años el enemigo te ha llenado de pensamiento, hoy Dios puede derribar. Hoy Dios puede derribar todos esos pensamientos usando las armas espirituales. Toda altivez. ¿Sabe lo que es una mente altiva? Altivez en la mente. Una persona que sabe que se ha equivocado, pero no quiere pedir perdón. No quiere pedir perdón. No se reconoce. Esa es una mente altiva. Pero hoy se tiene que derribar eso. Se tiene que derribar en el hijo. Vio que hay hijos que no obedecen y se enojan y no piden perdón. Porque hay fortaleza en la mente de ese muchacho. Esas fortalezas les impiden pedir perdón. ¿Por qué ese joven no pide perdón? ¿Por qué ese joven no va y le pide perdón? Papá, perdóname, me enojé. ¿Qué hay? ¿Qué es lo que está haciendo? Él sabe que no ha actuado bien. Él sabe que tiene que pedir disculpas, que tiene que pedir perdón. Pues si alguien ofendió, tiene que pedir perdón. Pero ¿por qué ese hijo no va y le dice a su papá, mamá, perdóname, me enojé, no debería haber actuado así? ¿Qué es lo que lo lleva a no reconocerse? Son las fortalezas que hay en la mente y que tienen que ser derribadas. ¿Qué es lo que hace que un hermano, si se enojó
No vaya y le pida perdón a otro hermano, que a veces tenemos que decir, bueno hermano, vaya y saluda a su hermano, dele, vaya. Falta que nos agarremos y lo empujemos porque ya vimos que este hermano se enojó con este. Y bueno, y si alguien tiene que pedir perdón, ¿vio? Y sí, duro ahí, ¿vio? Hermanito fulano, no anda a pedir perdón, hermanito. Falta nomás que digamos nombre, ¿vio? ¿Qué? Hasta que por ahí Dios lo toca. Y vos, ay, sí, va a ser, perdóname. ¿Por qué? ¿Qué es lo que hace que seamos tan duros? Esas fortalezas que hay en la mente. ¿Me entiende? No quiero pedir perdón, no me voy a reconocer. Son las fortalezas que el enemigo levanta. Tienen que ser derribadas. Se levantan contra el conocimiento de Dios, porque Dios te dice, ¿qué te dice Dios? Pedí perdón. ¿Qué te dice el Señor? ¿Cuál es el conocimiento de Dios? Su palabra. ¿Y qué nos dice la palabra del Señor? Estoy de un ejemplo solamente. ¿Qué nos dice el conocimiento de Dios en cuanto a la ofensa? ¿Qué me dice el conocimiento de Dios? Que yo debo de pedir perdón. Si es a Dios, a Dios. Si es a un hermano, a un hermano. Si es a un hijo, a un esposo, a una esposa, a quien sea que he ofendido, debo de pedir perdón. Ese es el conocimiento de Dios. Ese es el conocimiento divino. Tengo que pedir perdón. Tengo que decir, perdóname porque te ofendí, porque me enojé. Tengo que pedirte perdón. Perdóname, por favor. Ese es el conocimiento, pero hay una altivez que se levanta contra ese conocimiento y dice, no voy a pedir perdón, no voy a pedir perdón porque siempre le pido perdón y no cambia, porque siempre tengo que ir yo a pedir perdón, porque yo tengo que ir siempre. Esa es una fortaleza que el diablo levanta, un pensamiento arrogante y altivo, ¿no? Porque a veces pasa que hay personas que ofenden y siempre es la misma persona el que pide, el otro nunca pide perdón. Entonces, porque el otro tiene un pensamiento altivo y decimos, yo también, no, siempre tengo que pedir perdón, siempre tengo que humillar. Sí, humillate. Derribá esa fortaleza. Derribá esa fortaleza. Sabés que tenés que ir pero hermano, pero está esperando que el hermano venga a vos. Anda vos. ¿Qué es lo que te impide? Ese pensamiento altivo. Pero hay que derribarlo. Entonces, por ahí viene el Espíritu Santo, nos toca, nos amonesta tanto, de tal manera, nos redarguye y en algún momento somos tocados y nos tocó tanto el Espíritu que fuimos y pedimos perdón, pero seguimos con una mente, seguimos, esas fortalezas siguen ahí. Después pasa otra situación y no pido perdón, Dios me toca, tanto me amonesta el Espíritu que voy y pido perdón, pero la mente todavía no ha sido derribada. Esa fortaleza, esa altivez, ese pensamiento altivo no ha sido derribado porque no nos hemos sometido a la autoridad divina, porque no estamos usando las armas espirituales, estamos usando las armas equivocadas. ¿Me van siguiendo? Tienen que ser derribadas. Entonces, ¿cuál es la meta de la lucha espiritual? Diga, la meta es demoler esas fortalezas que el diablo ha levantado en la mente, que el diablo ha puesto en la mente. Tienen que ser derribadas. No es que, bueno, Dios me tiene que convencer. Mi mente, mi pensamiento, el Espíritu me convenció y bueno, sí, está bien, pido perdón. Pero sigue. No, Dios dice que esto tiene, no sé si me entiende, tiene que derribarse eso, tiene que caer. No tiene que quedar nada en la mente. Una mente libre de fortalezas espirituales. Esas fortalezas son los pensamientos orgullosos e imaginaciones de la mente humana. Las imaginaciones arrogantes, los pensamientos orgullosos son las fortalezas que el diablo levanta. Y todo esto que el diablo pone en la mente se opone a la palabra, al conocimiento de Dios. Es decir, que Dios quisiera darnos mucho más de su entendimiento, de su conocimiento, de su revelación. Dios quisiera revelarnos su palabra de una manera más profunda a nuestra mente y corazón, pero se encuentra que hay una pared ahí.
se encuentra que hay un muro adentro de nuestra mente, y esas son las fortalezas que nos impiden. Y entonces, aunque recibimos la palabra y aunque entendemos, como hoy la pastora nos explicó tan claramente, pero tenemos un entendimiento muy corto, muy ahí limitado. ¿Qué es lo que nos limita ese entendimiento de las cosas espirituales? Las fortalezas que hay dentro de la mente, que tienen que ser derribadas con las armas del Espíritu y no con las armas carnales. Recibimos la palabra, entendemos la palabra. ¿No entiende usted la palabra cada enseñanza que recibe? Pero allí va y en su casa rápidamente se olvida. ¿Qué es lo que hace que usted se olvide de ese consejo? Es la fortaleza que hay dentro. Esa fortaleza, como dice ahí, esa fortaleza, aleluya, están que se levantan contra el conocimiento de Dios, que se levantan contra la verdad de Dios, que limitan. Esa fortaleza en la mente limitan la revelación de la palabra. Podemos recibir una gran palabra, una gran enseñanza, pero cuando entran a nuestra mente queda solamente un poquito de esa gran revelación. Queda porque hay una gran fortaleza, hay una gran muralla, hay una pared que no impide que toda esa verdad entre a nuestra mente y corazón. Pero Dios tiene que darnos esas armas en el Espíritu para derribar esa fortaleza. Y en esa fortaleza de la mente, no solo se levanta la desobediencia, el orgullo, la soberbia. También ahí viene la amargura, la tristeza, se aloja. Es como un gran castillo, porque la palabra fortaleza viene de un castillo, de algo que está bien construido. Ahí no solamente se alberga en la mente la desobediencia, la rebeldía. No, a mí no me digan nada. También ahí es un buen lugar para que habite la depresión, la tristeza, la raíz de amargura. Todas esas cosas tienen lugar ahí adentro. Están dentro de ese cuarto, de ese castillo, de esa fortaleza ahí. ¿Y qué dice el Señor? Bueno, si estás mal, ¿qué tenés que decir? Bueno, hermano, Señor, sacame la tristeza. La tristeza y todas estas cosas no deberían tener lugar para esconderse dentro de nuestra mente. Pero hay una covacha ahí. Ahí está esa covacha. Y ahí viene y pone, no, pero ¿qué? La palabra. Y ahí no, porque esto no es así, que esto. Y ahí todo eso se acovacha. La covacha del diablo en la mente. Bueno, el Espíritu nos toca y nos mejoramos. Pero vuelta vuelves a recaer con esos pensamientos. Porque ahí tiene que ser derribado. Diga, el búnker de Satanás. Satanás tiene un búnker en la mente de muchos creyentes. Tiene que ser derribado para que vos puedas recibir todo el conocimiento, la revelación, puedas tener la mente de Cristo. La meta, nuestra lucha espiritual es derribar esos razonamientos, esos pensamientos y llevar todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. ¿Me van siguiendo? Entonces, es muy importante esta lucha espiritual. Diga, es muy importante. Porque esas fortalezas que hay en nuestra mente nos roban todas las bendiciones que recibimos. Todo lo que Dios hace, todo lo que Dios nos habla, esas fortalezas en la mente nos impiden recibir plenamente el conocimiento y la revelación de Cristo. Y siempre estamos recibiendo poquito. Para que usted me entienda en esta mañana, recibimos mucho, recibimos en abundancia, pero en nuestra mente y en nuestro corazón nos queda un poquitito nomás de lo que recibimos. Y usted ese creyente que Dios le habló, lo tocó, al otro día lo ve luchado, no quiere más la iglesia, estoy mal, pero usted dice, pero ese no fue el que el domingo estaba lleno del Espíritu Santo y ahora el lunes está desesperado, está mal. No era ese creyente que hablaba en lengua y recibía. ¿Y qué pasó? Apenas un puñadito le quedó de todo lo que recibió. Porque hay fortalezas que tienen que ser derribadas en la mente
y en el corazón, para que cuando la palabra de Dios entre, tenga un gran lugar dentro nuestro, para poder entrar todo. Y más todavía esos creyentes que son de años, que se han creado con pensamiento, con idea. No, esto no es así porque Dios mira el corazón, porque así, montones de cosas que son pensamientos que el diablo, con la falsa enseñanza, con los falsos, porque los falsos maestros han tirado falsas enseñanzas, y esas falsas enseñanzas han entrado en la mente y en el corazón y la mente, y han creado fortaleza. Y cuando viene no, porque la palabra de Dios dice así, el espíritu religioso, no, porque eso que hace que hemos entendido mal la palabra y hace que se levante contra el conocimiento de Dios. Porque si te predicaron mal y te enseñaron mal, vos recibiste una enseñanza mal, y esa enseñanza mal quedó en tu mente y tu corazón y se transformó en una fortaleza. Y cuando viene la verdadera palabra, cuando viene la palabra pura y verdadera, la rechazas. No, esto no es así porque a mí me enseñaron. Y entonces ese creyente tiene fortaleza. Y el resultado es que no puede vivir una vida de victoria, no se puede someter. Es un creyente que vive siempre cuestionando la autoridad. Siempre vive cuestionando la exhortación, siempre vive cuestionando el orden. ¿Por qué? Porque hay fortalezas en su mente. Pero en esta mañana tenemos que dejar que Dios derribe toda esa fortaleza, derribe, aleluya, es una guerra espiritual, derribe, se levante el Espíritu de Dios, aleluya, como se levantó en Saúl para levantar y pelear, aleluya, y peleó hasta el mediodía, como dijo la pastora ahí, hasta matar. Que en esta mañana el Señor se levante y comience a derribar todos esos pensamientos en la mente. ¿Por qué hay hermanos que recibieron tantos milagros y tanta liberación y no están con nosotros? ¿Acaso no fueron reales las cosas que ellos recibieron? Que ahí todavía tenemos cientos y cientos de videos y de fotos y de milagros de muchos hermanos que estaban con nosotros aquí y allá, que fueron sanados, pero nunca fueron derribadas las fortalezas de su mente. Y un día el diablo le puso un pensamiento y se fueron. Así que no alcanza con recibir sanidad y liberación y palabras proféticas. Tienen que derribarse, porque si vos no derribás esos pensamientos, esa fortaleza, un día te van a sacar, no solo de la iglesia, te van a apartar del camino de Dios. Te van a apartar de la verdad. Te van a apartar de aquellas personas que vos amás. Se van a destruir los hogares, los hijos se van a volver rebeldes, pero en esta mañana, porque esa fortaleza que hay en la mente, eso es una bomba. ¿Me entiende lo que le quiero decir? Que hay que explotarlas para que, porque va a explotar y va a ser peor. Entonces esa es la arma espiritual, es el poder de la palabra, es el Espíritu Santo. Bueno, sí, me enojo. Bueno, Señor, quita todo enojo. ¿Pensás que con orar así eso se va a caer? Hay que derribarlo. Hay que derribarlo. Hay que permitir que en esta mañana el Espíritu Santo nos dé esas armas espirituales. Y Pablo dice entonces, en el versículo 13, nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme. Ahora sí quiero leer, vamos, después de explicar este orden, quiero ahí volver a lo que leímos. Nosotros no nos gloriaremos desmedidamente, sino conforme a la medida de la regla que el Dios que mide todas las cosas nos ha repartido para llegar aún hasta vosotros. El apóstol era osado, el apóstol tenía autoridad. Pero esa osadía, esa palabra que el apóstol tenía para hablar, no era en él mismo, era en la autoridad que Dios le había dado. Porque Pablo a un momento hablaba con mucha autoridad, pero esa autoridad no era de él, era de Dios.
Pero a la vez esa autoridad estaba restringida en la vida de Pablo. Pablo se gloriaba, dice ahí, conforme a la medida que Dios le había dado, porque Dios le había dado una autoridad y una cierta medida para él moverse. Amén. Por tanto, él se gloriaba dentro de esa, es decir, para que entienda, Pablo tenía autoridad, pero también Dios le puso límite. Porque la autoridad también tiene límites. ¿Me van siguiendo? Entonces, dice conforme, dice el versículo 10-13, conforme, no nos gloriaremos, sino conforme a la regla que Dios nos ha dado. Conforme, diga, a la regla. Es decir, la regla era una vara para medir. ¿Qué era la regla? Era una vara para medir. Está indicando que Pablo era restringido por Dios. Y cuando Dios decía, Pablo, hasta acá, amén, Señor. Él estaba restringido. La autoridad, para que entendamos, la autoridad que Dios nos da autoridad para ministrar, pero también nos limita. Ese es el orden de la autoridad en la vida del creyente. Dios nos da autoridad y dentro de esa autoridad nos movemos, pero también esa autoridad nos limita. Diga, hay un límite. ¿A quién le gustan los límites? Hay uno que nos mide, es decir, nos mide hasta acá. Es como decir la pastora que le gusta cortar tela, mide 10 centímetros hasta acá, y acá corto. Bueno, esto es lo que... ¿Me van siguiendo? Entonces, el Dios que mide, el Dios que rige, entonces debemos de movernos dentro de esos límites que Dios nos ha dado. Amén. Y que la obra se tiene que hacer, pero dentro de esos límites. Pablo tuvo que aprender esos límites y nosotros tenemos que aprender que hay límites. ¿Cuántos dicen amén? Por ejemplo, Pablo quería ir a Roma. En muchas de sus cartas dice, yo quiero ir a Roma, pero no podía ir porque estaba en cadena. Pero no esperaba ir en cadena porque estaba preso. Él quería ir para allá, pero no podía ir. Él quería ir a los Corintios, pero no podía ir. Él quería ir para Galacia, pero no podía ir. ¿Por qué? Diga, ¿por qué? Porque estaba preso. Y esa prisión, aunque lo habían puesto preso los romanos, era una prisión permitida por Dios. Era una restricción. Entonces Pablo muchas veces estuvo restringido en su ministerio. Dios le puso esas restricciones. Pablo le dijo a los creyentes de Roma, vamos a Romanos capítulo 15. Pablo, ¿sabe a dónde quería ir? Pablo les habló a los creyentes de Roma que esperaba pasar entre ellos, que quería ir a España. ¿A dónde quería ir Pablo? ¿A dónde? A ver a los creyentes de España. Romanos 15. Él quería ir a España. Él quería pasar por España porque allí había creyentes. Romanos 15, 24. Escuche y vean lo que la palabra de Dios dice. Cuando vaya a España iré a vosotros, porque espero verlos al pasar y al ser encaminado allá por vosotros una vez que haya gozado con vosotros. Es decir, dice, y iré a España, voy a pasar por España y después voy a verlo a ustedes. Voy a ir a España, voy a ir a Roma, voy a ir a muchos lugares. ¿A dónde quiere ir Pablo? Diga, a España. ¿Qué había en España? Diga, había hermanos, había creyentes. Él quería ir. Hay creyentes que quieren ir a las naciones. Yo quiero ir a Estados Unidos, quiero ir a África, yo quiero ir a Hong Kong.
Quiero ir a la China, quiero ir a todas las naciones, porque viene el profeta y dice, Dios te va a llevar a todas las naciones. Bueno, quiero ir. No a pasear, quiero ir a predicar. Pastor Lucas, Pablo quería ir a Roma y quería ir a España. ¿Y sabe quién nos cuenta la historia? Nunca fue a España. Él quería ir a España, pero nunca pasó, nunca fue a España, porque Dios lo restringió y dijo, no vas a ir a España. Y es que dijo, gloria a Dios, me glorío. Yo quiero ir para allá, pero si Dios no quiere, aquí estoy. Estamos aquí, estamos en Argentina, estamos acá. Dios nos puede llevar a las naciones, pero si no nos quiere llevar a mí en el límite, en la restricción divina, en la voluntad del Señor. Lo que Dios hará, y lo que no hará, no hará. Lo que Dios quiera, haga. Entonces, movámonos dentro de esa restricción y sirvamos y glorifiquemos a Dios. Si el pastor bajo la autoridad te dice, hermano, no vaya, y no, obedece, sometete. Porque es una restricción que Dios te está poniendo a través del siervo, a través de los siervos del Señor. No, pero yo quiero, no, hermano, no es conveniente que usted vaya. No vaya allá. No, el pastor no quiere que haga nada. No, Dios nos pone a veces límites y nosotros no estamos entendiendo. Pero cuando nosotros nos movemos dentro de los límites, estamos moviéndonos dentro de la esfera de la autoridad. Porque la autoridad de Dios sobre nuestra vida nos pone límites. Dios nos da autoridad, pero también nos limita. Y cuando nosotros recibimos esto de corazón, recibimos autoridad espiritual para derribar las fortalezas. Recibimos poder espiritual para destruir las obras del diablo, para destruir la fortaleza en nuestra mente. Pablo estuvo dispuesto a estar sujeto a lo que Dios había establecido. Sus cárceles fueron una restricción soberana de Dios. Y muchas veces Pablo quiso ir para muchos lados y estaba preso. Pero si tú me quieres acá, acá voy a estar, Señor. Y si tú quieres que mande carta, mandaré carta. No, cuando pueda, iré a vosotros. Y cuando usted lee las cartas, dice, cuando pueda, iré a vosotros. ¿Por qué no podía ir? Porque estaba preso. Dios nos pone restricciones y a veces no entendemos que esas restricciones no es un capricho de Dios, es para guardarnos, es para no salir fuera del orden divino, de la jurisdicción divina, es para, a la vez esa restricción nos protege. ¿Cuántos tienen hijos pequeños? Tenían hijos pequeños. ¿Usted dejaba a su hijo tirado por ahí? No, lo dejaba en la casa. ¿Y qué hacía si se iba a comprar? ¿Qué daban? ¿Le dejaban la puerta abierta? No, cerraban la puerta. ¿O no? ¿No restringía a sus hijos pequeños o los dejaba ahí en la calle, que allí en medio de la vía, que pasara cualquier cosa? No. Entonces Dios nos restringe para nuestro bien. Dios nos está cuidando. Pero a veces nosotros no podemos comprender y entender este principio de la medida y de la restricción. Gloria al nombre del Señor. Entonces Pablo, él debería de moverse dentro de la medida que Dios había marcado. Y debía de ser ministro en ese orden. Amén. En la regla y en la medida del Señor. Y en el servicio que Dios nos ha dado a cada hermano. Usted tiene un servicio, pero también usted tiene un límite en lo que Dios le ha dado. No quiera pasarse más allá de lo que Dios le ha dado. No deberíamos ir más allá de lo que Dios nos ha puesto, porque Dios nos ha puesto, nos ha dado, y hay ministros que Dios le ha dado un poco más y otros menos, y cada uno se tiene que mover. No es que este es mayor, más grande que este. A algunos Dios le dio más libertad para dones y a otros menos, pero cada uno se tiene que mover dentro de ese orden que Dios le dio. Y si a vos Dios te dio para servir, no quieras irte más allá. Porque, por ejemplo, el pastor pone a 2 hermanas a limpiar la iglesia. Voy a dar un ejemplo. Yo pongo 2 hermanas a limpiar. Ustedes, hermanas, van a limpiar la iglesia. ¿Amén? Bueno,
La hermana tiene, esas dos hermanas tienen una autoridad. El pastor le concedió una autoridad para que limpien con libertad la casa de Dios, para que limpien. No sé si acá sucede a veces, allá sucede también. Pero por ahí hay alguien que se quiere pasar. Esta la quiere mandar a la otra. Y el pastor mandó a las dos a que limpien juntas, pero esta se quiere hacer la jefa de la otra. Y ahí vienen los problemas. Porque alguien siempre quiere un poquito más, no, porque yo ya sé más. Entonces ahí es donde nosotros nos pasamos de los límites. Y Dios no quiere. Necesitamos comprender que Dios nos ha dado una medida, que Dios nos ha dado una porción, y sirvamos en esa orden, en esa medida que Dios nos dio. Sirvamos en ese orden divino que el Señor nos ha dado. Hay hermanos que no, hay hermanos, ¿sabe qué hacen? Hay hermanos que en su casa andan imponiendo manos a sus familiares y nadie le dio autoridad. No le dijo al pastor, vaya usted imponga, porque imponer manos, cuidado, si usted no está delegado para eso, usted pone la mano, va a salir el demonio y se lo va a meter a usted. Haga una oración por su hijo, haga una oración por su familia. Está enfermo, ore, únanse y oren. Señor, sana a mi marido, pero no vaya a imponer mano, ni menos ungir con aceite algo que Dios no te ha delegado. No te vayas a meter en algo que mañana después no sepas cómo salir. Como había una hermana que le decía, hermana, no haga eso porque usted... Pero ella siempre, hasta un día le oró a un hijo, pues ella le oraba, le agarraba el aceite y se le endemonió y se le vino encima el hijo endemoniado. Y el hijo, el demonio en el hijo, la agarró del cuello y la estaba ahorcando. Señor, tiró el aceite en el suelo, ella se cayó al suelo y el hijo, no, el demonio en el hijo lo estaba matando. Y él dijo, Señor, misericordia, nunca más voy a hacer esto. Y cuando ella dijo, el hijo se liberó, se cayó. Vos podés agarrar y orar porque nadie te ve y meter mano. Pero ¿qué pasa si alguien se te endemonia en tu casa? ¿Qué vas a hacer? Porque te estás saliendo del límite que Dios te dio. Sí, Dios nos dio autoridad para orar, echar fuera demonios, pero para imponer manos, te dio autoridad. El pastor te mandó, te dijo, hermana, usted tiene esa orden, usted puede hacerlo. No, lo hiciste vos. Entonces tené cuidado. En la Biblia hay algunos que quisieron echar fuera demonios en el nombre de Jesús de Pablo y del Cristo de Pablo y de los apóstoles, y los endemoniados se manifestaron y le dieron una paliza y lo dejaron desnudo. ¿Por qué? Porque querían usar, eso está en la Biblia, querían usar una autoridad que no les había sido delegada por Dios. Entonces, Dios te ha dado una autoridad, usa esa autoridad, pero no te salgas de ese límite. Mantenete dentro de ese orden, para que Dios te pueda bendecir. Mantenete dentro de ese orden. Hay hermanos que predican. La hermana allí predica en el auto a todos, pero ella no agarra, les pone mano, no. Solamente dice, y cuando a uno le cuenta, no, porque el demonio me agarró. Ay, pastor, que no se endemonie que va acá atrás. Bueno, te invito, te manda a la iglesia, no, la manda para la iglesia. Ella no les ministra, no le ora, le habla de Cristo, le habla de lo que Dios hizo en su vida y los invita a la iglesia para que vengan y para que Dios los ministre y para que el Señor los sane y los libere. Entonces, mantengámonos dentro de este orden, mantengámonos. Porque hay iglesias que mandan a la gente a meter mano, los mandan a los hospitales. Allí en los hospitales hay gente, allí en los hospitales hay legiones de demonios. Hay demonios de muerte que están esperando que la gente se muera ahí. Hay mucho en terapia y hay cientos de demonios ahí esperando que esa persona se muera para llevarse el alma al infierno. Por eso cuando usted va al hospital,
¿Cuántos van al hospital a veces a hacerse estudio, análisis? Y dicen, vengo con un dolor de cabeza, hay una opresión diabólica, hay algo tan diabólico que hay que ir revestido, que hay que ir con autoridad, que hay que ir en el orden. Pero si vos te vas sin orden, sin autoridad, con la mente llena de fortaleza, lo único que vas a venir destruido, vas a venir mal, no vas a venir bendecido. Hay un orden espiritual, gloria al Señor. Necesitamos entender que Dios ha puesto una medida y vos dale gloria. Pablo dice, yo me glorío en esa medida que Dios me ha dado. Yo glorifico a Dios. Si Dios te dio una medida para servir en algo, no diga, ¿cuándo me van a poner para cantar? ¿Cuándo me van a poner? ¿Cuándo me van a dar el micrófono? Yo esperaba el micrófono, me dieron la escoba. Gloriate, alabá, agradecé al Señor, aleluya. Si el pastor dice, bueno, anda, habla en el auto, dale gracias Señor. Si es eso lo que tú quieres, gloria a tu nombre, gracias Padre. Si tú quieres que limpie, gracias Padre. Si tú quieres que predique, y entonces glorifica a Dios en el orden que Dios te ha dado, y ahí es donde Dios te va a dar autoridad. La autoridad espiritual del creyente se basa en el orden y en la medida que ha recibido de parte de Dios, y ahí Dios te da autoridad. No deberíamos ni actuar ni proceder más allá de esa medida que Dios nos ha dado. Diga, no quiero. Quiero en esta mañana moverme dentro de ese orden, de esa autoridad, de ese poder. Y cuando nosotros nos movemos dentro de esos límites que Dios ha puesto, Dios nos va a bendecir. ¿Por qué no vamos y nos pagamos un pasaje y nos vamos al África, pastor? Porque Dios nos ha restringido. Porque Dios no nos ha mandado. Ahora el día que Dios quiera iremos. Y si Dios no quiere no iremos. Pero gloria a Dios y aleluya donde Dios nos puso. No sé si me entienden. Pablo tenía un deseo muy lindo de ir a España, pero nunca fue a España. Porque Dios no quiso que fuera a España. Pero no por eso Pablo fracasó, se frustró. No. Pablo sirvió y ministró en el límite, en la libertad que Dios le dio, y él se movió dentro. Movete dentro de ese ámbito. Serví a Dios en el ámbito que Dios te ha dado. Sometete al Señor. No veas el sometimiento a la palabra, a los pastores, no lo veas como algo duro. Velo como una restricción, velo como una protección, velo como un cerco divino, velo como algo que Dios ha puesto, aleluya, en el orden divino que es para protegerte. Movete dentro de ese orden, dentro de esos límites. Serví, alabá y glorifica, porque Dios te va a usar en eso, aleluya. No intente, aleluya, pero yo quiero predicar, o porque hay uno que yo quiero cantar porque tal vez un profeta te dijo que va a cantar. Y vos qué sabés si ese profeta era de Dios o de la misma carne que te habló, y vos te empecinás en cantar, y Dios no te quiere que cante, Dios te quiere que sirva en algo. Pero entonces vos seguí. Y vos, mientras insistís en algo que Dios no quiere, te estás moviendo. ¿O quién te dice que tal vez en algún tiempo cantaste? Porque yo ahora toco la guitarra, pero yo no canto, la pastora. Yo serví muchos años como músico en la iglesia. En mi iglesia era músico. Hasta que un día dejé de ser músico para servir en el servicio. Ahora estamos tocando porque, bueno, hasta que Dios ponga a alguien. Pero, digamos, fue un tiempo. A veces nosotros insistimos en algo y pensamos que eso, y Dios dice, no, eso fue para un tiempo, ahora viene otro tiempo. Ahora es otro tiempo y Dios quiere, y nosotros seguimos con eso, y dice, no, ahora viene otro tiempo. O los que en algún momento sirvieron, nunca cantaron, pueden seguir pueden cantar, y mañana los que nunca cantaron pueden cantar, pero eso Dios lo determina. Dios quiere que vos te muevas dentro de ese límite.
Porque hay un problema. El problema grande de las iglesias es que ponen a gente a ministrar y nunca aprendieron a servir. Porque ministrar es una cosa y servir es otra cosa. Si vos no aprendés a servir, nunca aprenderás a ministrar a Dios. ¿Me van siguiendo? Entonces, tengo que aprender a servir. Si hay alguien que toca guitarra, enseguida lo ponen a cantar. Y hay un problema cuando viene un creyente de que en una iglesia siempre cantó. Va a esa iglesia, toca la guitarra, ay, toma, ya le ponen a cantar. Bueno. Entonces ese creyente ya tiene una expectativa, que a donde va lo van a poner a cantar. Y va a una iglesia donde no lo ponen a cantar porque nunca sirvió. Porque nunca aprendió a servir, a barrer, a servir, a dar agua a los hermanos. Nunca pasó por ese servicio. Entonces es un problema. Porque ese creyente tiene una falsa expectativa, tiene una falsa visión del servicio. Cree que el servicio es solamente el ministerio, pero también la oración es un ministerio. El ofrendar y el colaborar es otro ministerio en el servicio a Dios. Porque no han aprendido a servir. Entonces todos quieren ser líder. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es que si vos no fuiste líder, si a vos nunca te levantaron en una iglesia con un puesto, no hay problema. Vos venís y dices, ¿qué hay que hacer? Hay que dar un vaso, lo hago, no hay problema. Pero cuando vos venís, porque ya nomás fuiste, te dieron ministerio, te dieron un montón de galardones y venís. Entonces vos venís a la iglesia con esa expectativa de que yo estoy allá en las grandes ligas, no me pongan en el banco de los suplentes. ¿Me entiendes? Entonces hay un gran problema. Creaste una expectativa pensando que, no, porque no reconocen mi ministerio. ¿Quién te dijo que te dieron mi ministerio? El ministerio lo da Dios. Tal vez mañana vos puedas tener un ministerio, pero comenzaste mal las cosas. Porque te pusieron a ministrar, pero nunca aprendiste a servir. Tal vez Dios pueda el día de mañana darte un ministerio, hacer algo muy lindo, pero vos el evangelio lo comenzaste mal, ya de las grandes ligas y no de abajo. Y esto no es de abajo, esto es de abajo para arriba. Estoy sirviendo en el Espíritu. Estoy sirviendo al Señor. Y sirviendo en el límite que Dios me ha puesto. Y que vos entiendas lo siguiente. Que Dios pone límite. Y si Dios te puso límite y te dio un servicio, vos tenés que entender este punto. Yo sé que hay hermanos nuevos que tal vez no entiendan, pero es para toda esta palabra. Yo puedo predicar, yo puedo cantar, yo puedo hacer esto, pero el pastor me puso a limpiar la iglesia. Entonces el problema es que vos estás pensando que el pastor te está limitando y es Dios que te está limitando. Es Dios que Dios ha puesto límite en tu vida. Y ahí te quiere el Señor. Hace muchos años yo fui allí a Brasil a predicar. Que fui con mi familia, con Noelira pequeña y la otra hija un poquito más grande, pero eran pequeñas las niñas. Fuimos con mi esposa a hacer allí una cruzada muy grande, algo maravilloso que hizo Dios. Cuando terminó la cruzada, el pastor vinieron los pastores principales para hablar conmigo, para hacerme una propuesta, para yo ser parte de ese ministerio. Este ministerio tenía iglesia en todo el Brasil, todos los lugares, del norte a sur, este a oeste, para que yo me moviera en todos ese estado, en todas las provincias, haciendo cruzadas, enseñando, ministrando.
nos daban una casa, nos daban un sueldo, nos daban un auto, para que también nos moviéramos por todo el país con todos los gastos incluidos. Es decir, que nosotros íbamos a ir allá, íbamos a tener la casa pastoral, un lugar donde eso íbamos a pagar nada, porque eso era, íbamos a tener, aleluya, un sueldo pastoral para hacer cruzada y campaña, hacer un movimiento grande en todo el Brasil. Y yo le dije al Señor, Señor, alguien puede decir, qué bendición. El pastor dijo, piénsenlo, todavía vamos a estar un poco en Brasil, solo pueden ir y volver y arreglar, le damos tiempo, 6 meses, 1 año, y después pueden volver, no hay apuro. Pero esto es lo que nosotros queremos darle, porque vieron un movimiento tan grande en las iglesias de ellos, hubo un avivamiento, hubo un despertar que dijeron, gloria a Dios, traemos a este pastor y esto se va a mover, esto va a ser tremendo. Y yo dije, Señor, ¿qué hago? Cuando recibí toda esta noticia y oré, comencé a resentir una tremenda angustia, una tremenda tristeza, tremendo dolor en mi corazón. Alguien podía decir, pero pastor, tenés que alegrarte, mirá, no vas a trabajar más, vas a tener casa, vas a tener auto, vas a tener sueldo, vas a andar, y de ahí a otros países también. El Señor me dijo, no, yo te quiero allá en Pilar. Entonces fue muchos años atrás, yo te quiero allí en Argentina. Y yo vine a seguir la obra del Señor acá. No con tristeza, no es que dije, me quedo acá y bueno, ay, que estoy triste porque no, porque yo ya estaba triste allá, porque Dios se me estaba restringiendo, hermano Raquel. Entonces yo esa tristeza, cuando yo vine de vuelta a Argentina y seguí aquí trabajando de abajo, sentí una alegría y un gozo. Si vos podés entender en esta mañana que lo que Dios te está dando es lo que esté haciendo sea poco, pero estés en el orden divino, eso te va a alegrar el corazón y de ahí Dios te va a levantar. Y hoy estamos viendo, aleluya, lo que Dios estamos haciendo, porque todavía no ha terminado. Yo no sé en el futuro, si así no sé si en el futuro, no lo sé. O lo sé, pero no lo sé. Yo no sé en el futuro muy adelante a dónde estaré, si seguiré acá o estaremos en otros lugares o andaremos recorriendo, no lo sé. Pero en este tiempo Dios nos quiere aquí porque hay mucha necesidad, hay mucho por hacer, aleluya, y debemos de hacerlo. Gloria al Señor, que en esta mañana vos recibas esa restricción divina y decirle gracias, Señor. Si me quieres sentado, aunque sea orando, Señor, yo me voy a someter porque de ahí tú me vas a levantar y tú me vas a dar autoridad y poder espiritual. Dios te quiere dar poder, pero ese poder espiritual para vos vencer. ¿No querés poder de Dios en tu vida? No te digo para que andes predicando. Sí, poder en tu vida, para vos vencer todas las cosas que hay en tu vida. ¿No querés ese poder? Ese poder reside en el someterte al Señor, en la restricción que Dios te ponga. Si vos entendés que esa restricción y ese límite que Dios pone en tu vida te está dando autoridad y poder, aleluya, te vas a mover en ese orden y vas a tener poder. El poder no reside en querer crecer y apuradamente corriendo desesperadamente, no. El poder reside en el someterme a Dios, en el aceptar su voluntad, en el aceptar su límite, amén. Como los hermanos que Dios le dio el negocio, y bueno, ahí están. Gloria al Señor. Primero hacían torta, ahora están haciendo factura. Y ahora a unos bizcochitos, y bueno, ahí están de a poquito. Pero bueno, ahí ustedes, es un ejemplo, ¿no? Dios dijo que el día de mañana eso iba a crecer,
que ese emprendimiento, Carolina, ese iba a ser algo grande, pero todavía no es el momento. Pero ustedes den gracias, Señor, gloria a Dios. Bueno, podemos hacer algo más, gracias. Y muévanse y trabajen en ese límite, porque están limitados, porque Dios los ha bendecido. Pero no es que hoy tienen una gran cadena, no. Entonces ustedes muévanse y trabajen y sirvan en ese trabajo que Dios le dio en el límite, y dejen que Dios vaya, aleluya, vaya estirando un poquito más la cerca. Bueno, un poquito más, si se extiende un poquito más la estaca, bueno, gloria a Dios. No quiera vos empujar las estacas, no quiera vos ir tirándonos. Gloria, de a poquito, gloria al Señor. Dios va extendiendo, de a poquito se va extendiendo, aleluya, el crecimiento espiritual. Serví, glorifica a Dios, porque mientras vos te muevas en ese orden, vas a tener poder, vas a tener autoridad, vas a tener gracia, vas a poder tener armas espirituales. Las armas espirituales, para que usted me entienda, Pablo tenía autoridad. ¿Sabe por qué él tenía autoridad para predicar y enseñar y echar fuera demonios? Porque él se movía en la jurisdicción de Dios. Él se movía dentro de los límites que Dios le daba. Él no se pasaba de la medida. Y en ese orden Dios lo usaba. Aleluya. Es en el orden divino. Es en el establecimiento de la autoridad en nuestra vida que vamos a poder vencer. Que vamos a poder crecer. Aleluya. No es desenfrenadamente, pero allá, aquella iglesia voy, gloria al Señor, porque acá me tienen sentado barriendo la iglesia, pero allá puedo cantar, puedo predicar. Sí, anda, pero vas a fracasar porque te saliste de los límites. Dios te quiere enseñar. Usted se acuerda cuando David vino, aleluya, aun cuando venga una palabra profética, la palabra profética a veces no es para el momento. Vino Saúl y lo ungió con el cuerno a David. Ya era el rey de Israel, sí, pero todavía no era el momento de que él reinara. Mató a Goliat, ya estaba ungido. Después Saúl lo llamó para que le tocara el arpa. Mucho tiempo le sirvió a Saúl. Estaba ungido como rey, pero todavía no era el tiempo. Él tuvo que aprender mucho, y cuando llegó el tiempo y la hora, aleluya, él fue el rey. Entonces hay una palabra en tu vida, hay un llamado en tu vida, pero eso no significa que ya es ya. No. Espera el tiempo de Dios y glorifica y serví a Dios en lo que Dios te puso, y ahí te vas a alegrar, porque si no te vas a frustrar y vas a pensar que es el pastor que te limita, que es el profeta que te limita, y no vas a entender nunca el propósito y el plan de Dios, y vas a seguir golpeándote y cayéndote. Pero serví y glorifica a Dios en lo que Dios te da. Decirle: gracias, Padre, por lo que me diste, aleluya. Y si no estoy haciendo nada, simplemente estoy sentado, gracias, Padre, porque me has dado el privilegio de participar de este servicio. Que se haga tu voluntad en mi vida, que se haga que se cumpla tu propósito y tu querer en mí. Dentro de tus límites, estoy seguro. Dice la Biblia que Dios hizo la tierra y que Dios hizo los mares. Usted vio qué grande, qué inmenso. La pastora que ha dado en los ríos, vio qué pastora, qué profundos son los ríos. Pero ¿qué dice la Biblia? Que cuando Dios hizo la tierra, hizo el mar, al mar Dios le puso sus límites. A veces cuando hay lluvia o se inundan, los ríos se desbordan. Imagínese si el mar se desbordaría. Imagínese si Dios no hubiera puesto límite al mar. Esa gran masa de agua taparía todos los continentes. Pero Dios le puso límites. ¿Cuántos de ustedes fueron a Mar del Plata, a la costa? ¿Cuántos conocen? ¿Cuántos de ustedes alquilaron algunos un hotel cerca del agua, cerca del mar, a unas cuadras? ¿Ves? Bueno, qué bien hubiera sido que usted se duerme la noche, salga y tape y se mueran todos. Pero Dios le puso límite. Entonces, ¿es bueno que Dios le haya puesto límite al mar? Pues si Dios no, porque eso dice la Biblia, eso dice el libro de Job.
Y si Dios no hubiera puesto límite al mar, el mar saldría de su cauce y destruiría todas las ciudades. No quedaría nada, todos moriríamos. Entonces, ¿son malos o son buenos los límites de Dios? Son buenos. Entonces, cuando vos te muevas dentro de los límites que Dios te ha dado, no va a haber desastre, no va a haber tragedia, no va a haber muerte espiritual, va a haber bendición. ¿Por qué digo esto? Porque en esta mañana Dios conoce cada corazón. Porque en esta mañana Dios conoce nuestro corazón, Dios conoce nuestra vida, Dios sabe lo que hay dentro nuestro. Dios quiere darnos esa autoridad. Dios quiere darnos ese poder para usar las armas espirituales. ¿Por qué uní este versículo con las armas espirituales? Porque el poder espiritual y las armas espirituales están relacionadas con la sujeción, con el someternos a Él. Vuelvo a repetir, Pablo, Pedro, todos los apóstoles tenían autoridad, pero ellos no pasaban de esa medida que Dios le había dado para ministrar. ¿Me van siguiendo? Entonces, es como aquel que es profeta. Yo que ejerzo el ministerio profético, alguien me dice, pastor, profetíceme. Yo no te puedo profetizar. Yo te puedo profetizar si Dios me da. Y si Dios no me dice nada, no te puedo decir nada. Porque no es que yo, porque soy profeta, ando regalando profecía a medio mundo. No. Yo voy a profetizar si Dios me da para que profetice. Y si Dios no me da y yo quiero profetizar porque quiero mostrarme, entonces yo ahí ya me estoy moviendo fuera de los límites. Y eso es lo que le pasa a muchos profetas. Hay profetas que tienen de Dios, pero después ellos quieren seguir profetizando y profetizan y entregan y sueltan y sueltan y sueltan, pero Dios no les mandó a profetizar. Y ahí entonces ya se están moviendo fuera del límite divino. Si Dios me da una palabra, te voy a dar. Y si Dios no me da, no te voy a dar. Profeta, ¿tiene una palabra para mí? Bueno, lee la Biblia, a ver, Salmo 20, Salmo tiene un montón de palabras. Amén, no sé si usted me entiende. Una vez fui a una iglesia y Dios me mostró una joven, y me mostró un joven, y lo llamé y les hablé de parte del Señor. Y esos jóvenes se casaron y sirvieron a Dios de una manera maravillosa, matrimonio de ejemplo y bendición. Pero cada vez que yo iba a esa iglesia, todas las jóvenes me seguían, no a mí, no porque se querían casar conmigo, pero la profecía fue tan certera, la revelación fue tan certera que esos jóvenes se casaron, sirvieron al Señor, fueron un testimonio y todos dijeron, realmente esta palabra, estos jóvenes que fue por el profeta que habló, fueron de Dios y dieron un fruto. Y entonces todas las jóvenes me andaban, profeta, profeta, y yo todo. Hasta regalos me traían las jóvenes, porque todas querían ver si le profetizaba y yo como me disparaba, no. Entonces hay gente que a veces te va a incitar a que le profetice. Te va a incitar, tuve un sueño, a ver qué me diga. Y vos si yo no le digo nada, va a decir, este pastor, esta pastora le falta revelación. Y a veces para no quedar, y bueno hermano, me parece que eso, y a veces le tiramos cualquiera, y no tire nada hermano, gloria al Señor, bendito el nombre del Señor. Porque hay gente que a veces parece que fuéramos la quiniela, vienen con los sueños para que a ver qué número significa esto, a ver qué significa el otro. No hermano, movámonos en los límites divinos, movámonos, gloria al Señor, bendito el nombre del Señor, para que, aleluya, no nos salgamos, gloria al Señor, no nos salgamos. Ahí estaba, escuchó la palabra, los enemigos estaban para sacarle los ojos, el ojo derecho. Si ellos hacían una alianza con estas personas, iban a perder la visión espiritual. ¿Qué iban a perder?
Pero esta palabra llegó a Saúl. Saúl era el rey de Israel y tenía autoridad. ¿Quién pudo derrotar a ese ejército enemigo? El rey Saúl, con la autoridad de Dios, con la autoridad delegada. El Espíritu vino. Entonces, en esta mañana, sometete a la autoridad de Dios. Decí: Señor, voy a obedecer. Cuando la iglesia, sabe que el poder espiritual no solo reside, porque muchos creen que bueno, más oramos, más poder. Sí, aleluya. Se activan los dones espirituales por la oración, por el ayuno. Pero el poder realmente viene por la obediencia. Cuando obedecemos y nos sometemos a la palabra del Señor, viene más autoridad espiritual a nuestra vida. Es decir, que si yo no quiero obedecer, no me quiero someter, voy perdiendo poder espiritual. Por más que reprenda y te ato, hombre fuerte, te reprendo, Satanás, demonio, suelta a mi familia, y todo sigue igual. Porque hay alguien que no se somete y que dices el principio de Santiago: sometete a Dios. No solo a Dios, sino a la autoridad que Dios te ha delegado. Porque al someterte a Dios, recibís poder. Resistid al diablo y huirá de vosotros. No intentes resistir al diablo sin someterte a Dios. No intentes hacer: no, pastor, pero yo oro y reprendo y no pasa nada. El principio es: me someto a Dios, resisto al diablo. Someterme a la autoridad de Dios y a las autoridades que Dios ha establecido. Y entonces yo puedo resistir al diablo y el diablo va a huir. El diablo se va a ir. Si no, vos lo vas a reprender y no va a pasar nada. Lo vas a echar fuera y no sucede nada. Pero si vos tomás este principio rector de esta palabra hoy, vas a ver qué poder vas a tener y qué autoridad vas a tener en tu vida de oración. Gloria al Señor. Qué poder espiritual vas a tener. Porque el diablo va a venir. Y a veces el diablo no va a venir con cola larga y unos cuernos. A veces viene en forma: hola hermanito, paz del Señor. Y viene con la lengüita y con bla 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 bla. Pero vos tenés autoridad espiritual para echar fuera, para reprender, para decir: vete, Satanás, escrito está. Porque vio que hay hermanos que atan y desatan y pero tengo autoridad. Pero viene un hermanito carnal y con 2 palabras lo da vuelta. Y después se quiere ir de la iglesia, o está enojado con el pastor, o está cuestionando todo. ¿Por qué? Porque vino alguien. Te faltó esa autoridad y ese poder divino. Pero levanta tu mano en esta mañana, porque esta palabra va a traer la autoridad apostólica, las armas de nuestra milicia y la medida y la regla de Dios. Es esta palabra que en esta mañana Dios nos está dando.